Creo que con casi todas y todos nos conocemos, y si no nos conocemos estaremos prontos a conocernos, pero igual me presento por las dudas. Mi nombre es Facundo Peralta, soy el director de Salud Sexual y Reproductiva. Como la mayoría de ustedes sabe, estamos trabajando en un proyecto de dispositivos móviles de salud sexual integral que se implementa junto con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas y con IPAS-LAC. Es un proyecto que de alguna manera representa un escalonamiento de un proyecto que se había iniciado en el año 2023 en los departamentos del Centro Norte. Ahora este escalonamiento contempla toda la línea de la costa, desde San Javier hasta Villa Constitución y el departamento de General López. Nos parece que esto es importante remarcarlo porque en realidad se nos había presentado como una cuestión ahí dicotómica, por decirlo de alguna manera, que como nos encontrábamos con una capacitación que era virtual, había un interés de los equipos en general de la provincia por participar. Pero nosotros entendemos que esto forma parte de un proyecto que tiene un objetivo, que tiene objetivos específicos y que tiene unas zonas geográficas seleccionadas porque pretende cumplir, digamos, con ciertas metas y mejorar ciertos indicadores. Esto me parece también que es importante que todos los equipos lo sepamos. Por eso voy a decir, entre comillas, es restringido, y pongo muy entre comillas esa palabra, restringido, vamos, a las zonas seleccionadas. Lo que no quita que no vaya a haber otras instancias de capacitación que se involucren al resto de los departamentos de las provincias o que en un posible escalonamiento el año que viene de este mismo trabajo que estamos haciendo con estas zonas, digamos, contemple a otros departamentos, a otras localidades, a otras zonas. Esa aclaración me parece que es pertinente. Dicho esto, creo que podemos pasar directamente a la capacitación en sí misma, que va a estar a cargo de Federico Bordón y de los equipos de implementación, tanto del sur y del norte del proyecto, que como ustedes saben y les hemos ido comentando, tiene como instancias que son de tipo teórica, que van a ser de manera virtual, e instancias que siempre suelen hacer prácticas de manera territorial, es decir, que nos van a encontrar a nosotros y a nosotras visitándolos y visitándolas en los centros de salud, concretamente, en territorio. Fede, todo tuyo. Bueno, gracias, Facundo. Buenos días a todos, a todas, a todes. Vamos a dar comienzo al espacio de capacitación para respetar el horario pautado. Todavía no nos hemos conocido, pero próximamente voy a estar conociéndoles presencialmente. Yo me presento, soy Federico Bordón, yo soy médico generalista y de familia, sexólogo clínico, y bueno, trabajo en varios lugares, en algunos docencia, en gestión y bueno, en otros espacios. El tema que nos convoca hoy es un tema que me interesa mucho, que tiene que ver también con mi recorrido. Tuve la oportunidad de participar en la revisión del año pasado de la Guía Nacional de Métodos Anticonceptivos, y de la cual hoy vamos a estar tomando muchos de los conceptos y de la información que allí se brinda. Les voy a compartir la presentación. Veo que está bastante variada la presencia, bastante distribuida de muchos lugares, también de muchas especificidades en relación a sus prácticas. Vamos acá al principio. Así que bueno, intentaré, a ver, es un tema muy amplio, entonces intentaré ser lo más concreto posible
Seguramente va a haber algunos momentitos en los cuales repregunte si hay alguna duda. Capaz no se pueden tomar todas las dudas en este espacio por una cuestión de tiempo, pero sí parte del equipo va a estar agendando lo que pregunten, lo que vayan escribiendo en el chat para no cortar por ahí la exposición, que si no serán respondidas hoy, de algún modo serán retomadas, ¿sí? Las dudas, las consultas, lo que vayamos viendo que se necesite como una respuesta que también tiene sentido ¿no? de una capacitación o de un encuentro, un intercambio. Así que ante cualquier duda, anímense, escriban en el chat y bueno, en algún momento será respondido, si no es hoy, en algún momento. Y otra cuestión, no se olviden, van a estar pasando el link también para que den el presente y que puedan agendar, digamos, la presencia, así que estén atentos y atentas ahí al chat. Bueno, vamos a comenzar porque es bastante. La idea de hoy es hablar de los métodos anticonceptivos, focalizarnos también en la importancia de lo que son los métodos de larga duración y específicamente en implantes. Hoy ya vamos a retomar en otro encuentro lo que es el tema del DIU y el SIU y la estrategia de IPEO, que ya vamos a ahondar en eso. Y también en un próximo encuentro, bueno, vamos a abordar lo que es AMEO. Pero hoy más que nada vamos a focalizar en anticoncepción. Esos son los ejes que vamos a tocar hoy, están en ese orden, ¿sí? Lo que es la consejería, vamos a hablar de los tipos de métodos anticonceptivos, los criterios para elegir o seleccionar en conjunto con los usuarios y las usuarias de los métodos de larga duración, algunas particularidades de cada método, va a haber algunos que van a quedar afuera, hemos priorizado los que están disponibles y por ahí los de uso frecuente. No quiere decir que no podamos ver o si tienen alguna duda de otro que no nombremos hoy, que lo podamos trabajar en algún momento. Y la estrategia de IPEO. En relación a las consejerías, yo sé que han estado charlando, que han estado hablando un poco en el encuentro anterior sobre las consejerías. Sí saber que es un espacio muy, muy rico, muy necesario y que tenemos que implementar y también pensarlo de manera transversal en todas nuestras prácticas, ¿no? Puede ser algún momento específico, ¿sí? De nuestras prácticas, pero generalmente está en todo momento. Y es un espacio o debe ser un espacio de encuentro, ¿sí? Que pueda dar la información y que fortalezca la toma de decisiones de las personas bueno, de nuestra comunidad, ¿no? Básicamente los principios de la consejería son estos tres: tener una perspectiva amplia de derechos, ¿sí? No estamos haciendo un favor, no estamos haciendo beneficencia, estamos cumpliendo más allá de nuestro trabajo, nuestra actividad, estamos garantizando derechos, ¿sí? Que son garantizados y deben ser garantizados por el Estado. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese rol importantísimo que tenemos dentro del sistema sanitario. Por otro lado, el enfoque de género y disidencias, de nada va a servir, por ejemplo, que hablemos de preservativo, ¿sí? Preservativo peñano, y que digamos cómo se usa, dónde se consigue, cómo debemos exigirlo, si no podemos trabajar las relaciones de poder que existen entre algunas identidades que ponen en juego, ¿sí? Esto de poder exigirlo, no cómo, con qué recursos. Bueno, estas cuestiones de la violencia también, ¿no? Y además, una perspectiva más amplia de esto, de pensar en que hay otras identidades sexogenéricas, otras prácticas sexuales, no limitarnos a la heterosexualidad y no limitar las prácticas sexuales a las orientaciones sexuales también. Y por otro lado, la discapacidad desde el modelo social, tener un modelo bien amplio, una perspectiva de diferentes cuerpos, de diferentes formas de funcionar, de responder, de habitar este mundo que tenemos.
También pensando en lo que son los sistemas de apoyo, ¿sí?, que tenemos que poner en juego en las consejerías y los ajustes razonables, ¿sí?, para que puedan acceder todas las personas a lo que es la consejería en salud sexual. Los contenidos pueden ser variados, ¿sí? No nos vamos a detener en cada uno, pero sí sepan que dentro de las consejerías se puede trabajar un montón de temáticas y a veces podemos focalizar, hacer foco más en algún eje en particular o se puede trabajar en general, ¿sí? En relación a los tipos de consejería, como hoy les decía, todo puede ser consejería, ¿sí? E incluso los silencios, el no trabajar algunas cuestiones también termina siendo consejería y el lugar que le damos a algunas intervenciones o algunos servicios que deberíamos ofrecer y no lo hacemos o del modo que lo hacemos, eso también es una consejería, pero pueden ser espacios individuales, pueden ser grupales o también tiene que ver con esto de las acciones que hacemos comunicacionales. Tenemos dos espacios, uno es la consejería propiamente dicha, que parte de la demanda activa de la persona, que va a partir de lo que necesita en ese momento, por lo que consulta, por lo que se acerca, por lo que, no sé, por algún día en particular, ¿sí? Una demanda específica de la persona o la comunidad. Y después va a haber la oportunidad de asistencia, que van a ser intervenciones específicas que podemos hacer como equipos de salud, ¿sí? Aprovechando otras situaciones que tal vez no tienen que ver con salud sexual directamente y que nosotros aprovechamos esa instancia para volcar lo que es la consejería, para implementar. La comunicación es clave para las consejerías. Esto ya lo deben haber trabajado, pero es muy importante reconocer lo que trae las otras personas, ¿sí? Nosotros tenemos un saber, las otras personas otro saber, y en ese encuentro se construye otro. En nunca dejar de lado lo que trae la comunidad y las personas. No juzgar, no opinar, no hacer valoraciones negativas, entender la situación de la otra persona. Es importante escuchar, hacer silencio, y cuando vamos a comunicar, que lo hagamos de manera muy clara. En salud sexual tenemos que tener un principio de transparencia activa. Hay cosas por la naturaleza propia de lo que son las sexualidades y su vivencia, que no van a salir, que no van a preguntarse, y que la transparencia activa hace referencia a esto, ¿no? Poder decirlo y nombrarlo tal vez nosotros como equipo, ¿sí? Tenemos que ponerlo en juego y tenemos que ponerlo en palabras. Y bien, todos los otros tienen que ver con las características que ya dijimos que tienen que tener las consejerías. Bien, generalidades en relación a los tipos de métodos anticonceptivos. Avanzar. Es muy importante, sí, podemos hablar muchísimo de por qué deberíamos conocer anticoncepción, por qué todas las personas que integramos los equipos de salud debemos tener una fuerte formación en anticoncepción, pero intenté resumir en estos puntos. Podemos trabajar lo que es la prevención de embarazos no intencionales. En el mundo, 45% de los embarazos son no planificados. Por otro lado, brindamos herramientas para decidir, y en ese sentido estamos favoreciendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y no lo pensemos en relación a control de la natalidad, control o de la planificación familiar, ¿sí? Corramos no desde ese eje, ¿sí?, arbitrario, de control, sino más bien estamos dando las herramientas para una vivencia, ¿sí?, más libre de la sexualidad, que las personas puedan decidir cómo vivirla, si tener hijos, hijes o no, cuándo, el espaciamiento, ¿sí? También en ese sentido nos permite que, teniendo información, las personas pueden tomar decisiones más conscientes, informadas, y de esta manera se reducen un montón de riesgos que van a impactar probablemente en los indicadores. Y también para realizar promoción de la salud,
¿sí? En general y específicamente la salud sexual y reproductiva. Los métodos anticonceptivos son todos los métodos, ¿sí?, que utilizamos para evitar o reducir la posibilidad de un embarazo. Y pueden, ¿sí?, o deberían utilizarse, si ese es el sentido de esto, ¿no?, de dar la información para que se deba usar, y lo puede usar durante toda la vida fértil de la persona. Pero también vamos a tener algunos métodos, como los de barrera, que se extienden a más allá de la vida fértil, ¿sí?, porque protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Esto es muy importante que lo trabajemos sobre todo en poblaciones con adultos, adultas mayores, porque han crecido los números de infecciones de transmisión sexual, porque al no estar la etapa reproductiva, al olvidarse de la posibilidad de tener hijos, hijas, nos olvidamos que hay que continuar protegiéndonos de las infecciones de transmisión sexual. Por eso esto es cuando hablamos de la doble protección, ¿sí?, más allá de la anticoncepción, las infecciones de transmisión sexual. Tenemos el preservativo ya sea vaginal, peñano, y se habla también del campo de látex, ¿sí?, como método para protegernos de las infecciones. Y todas las personas tienen derecho a recibir asesoramiento. Cada método anticonceptivo va a tener sus particularidades. Es importante siempre nombrar que ningún método es 100% efectivo. A veces combinando el método de barrera también posibilita, digamos, una mayor efectividad. También para eso tenemos que entrenar o dar un conocimiento muy certero del uso de este método, de los métodos, para que aumentemos la efectividad de ese método. Y bien, sobre todo, también es importante la adolescencia y la anticoncepción. Suele ser una situación que a veces no nos quedan claras las edades, cómo actuar, cómo acompañar, que eso lo vamos a ir profundizando a lo largo de todas estas capacitaciones, porque sabemos que suele generar duda esta temática, ¿no? Pero hoy, por suerte, tenemos un marco jurídico, tenemos un montón de normas que nos facilitan el acompañamiento y que garantizan el derecho de acompañar la anticoncepción en las adolescencias. Y por supuesto, bueno, esto que hablábamos, la perspectiva de discapacidad desde una perspectiva social. En relación a los derechos para el acceso, ¿cuáles son las responsabilidades como equipos de salud? Me gustaría focalizar en los tres que marqué ahí, que también suele haber dudas respecto al consentimiento, ¿sí? Nuestro marco jurídico habla de que los métodos anticonceptivos reversibles pueden contar o deben contar con el consentimiento informado verbal. Eso se debe consignar en la historia clínica. Ahora, los que son quirúrgicos y reversibles sí o sí tienen que tener un consentimiento informado escrito, ¿sí? En ese sentido, también tenemos en cuenta las edades. A partir de los 13 años, las personas pueden tomar decisiones de su vida, así que no corran riesgo grave su salud o su vida, por lo cual los métodos anticonceptivos entran dentro de esa categoría y no necesitan autorización de otra figura. Sí, tengamos en cuenta que en menores de 15 años tenemos que acompañar de un modo más cercano la decisión de la anticoncepción. A veces puede haber situaciones de violencia que no son percibidas como tales, y esto estará la experticia de los equipos de salud para poder acompañar esta toma de decisión. Por supuesto, nunca negar el método anticonceptivo, nunca poner una barrera al método anticonceptivo, sino que una vez que se da el método anticonceptivo, se empieza a trabajar y acompañar un poco más cerca esa situación, a esa persona y evaluar en el contexto en el cual se encuentra inmersa, ¿no? Y bueno, de nuevo, renuevo esta cuestión, esta perspectiva de la discapacidad desde una mirada más social. A mí me gusta hablar de diversidad funcional, pero bueno, la mayoría de los textos hablan de discapacidad.
en relación a que, bueno, todos funcionamos de diversas maneras y es el entorno el que nos pone barrera, ¿no? No es que nosotros tenemos capacidades diferentes y por eso funcionamos diferente. No, es el contexto. Información muy necesaria para elegir los métodos anticonceptivos y que es lo que tenemos que informar. Cómo funciona la eficacia, quién puede y no usarlo, ¿sí? Cómo se usa de manera correcta, qué implica usar ese método, ¿sí? Cosas positivas, cosas negativas, cuáles son los efectos secundarios, vamos a tener que evaluar bien con la persona cuáles son los riesgos y los beneficios, ¿sí? Y, por supuesto, identificar también situaciones o signos de alarma en los cuales deba consultar rápidamente. ¿Cuándo puede retornar la fertilidad si uno abandona el método? Y, por supuesto, siempre vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual y cómo protegernos. Bueno, ahí hay algunas recomendaciones que tienen que ver con lo que venimos hablando. Podemos clasificar a los métodos anticonceptivos de 1000 maneras, ¿sí? Según su composición, según si se ve o no para otras personas, de cuánto depende, ¿sí? El correcto uso de la persona usuaria, si se puede usar o no en la lactancia, si necesitamos manipular los genitales o no para usarlo, de su eficacia, ¿sí? Algunos mucho más efectivos, ¿sí? Que ya vamos a ver cuáles son, o con un poco menor de efectividad, también según su duración, ¿sí? Y aquí vamos a detenernos después en lo que son los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, los LARC, ¿sí? Acá tenemos un esquema, a ver, es bastante esquemático y en realidad, como les decía recién, hay un montón de clasificaciones, cada uno tomará la que le convenga, la que le sea más fácil para entenderlo y tenerlo en la cabeza. También son esquemas que se pueden encontrar y uno puede tener a mano, si se olvida alguno, se olvida cómo agruparlos, bueno, eso se puede construir fácilmente, ¿sí? Esta es por ahí la que más me sirve a mí. Tenemos los métodos de barrera, los hormonales, que los hormonales pueden ser combinados o solo con progestágenos. También podemos dividirlos dentro de los hormonales, lo que son los no anovulatorios y los que producen la anovulación, como división muy, muy general. Después tenemos los dispositivos intrauterinos, ¿sí? Con cobre o con hormonas. Los métodos quirúrgicos y después tenemos algunos otros métodos que por ahí son más, hay que detenerse a ver algunos, ¿sí? Hay algunos que tienen una menor eficacia, se pueden usar combinados con otros, pero sí tenemos que conocer todo y la disponibilidad y ofrecer, ¿sí? Y esto también es importante de saber. A veces no ofrecemos métodos anticonceptivos, algunos porque no tenemos. Y en realidad eso es una cuestión de recursos, dependiendo de dónde estemos, ¿sí? E incluso no ofrecemos alguno porque decimos, no, esta persona no va a usar esto, no le va a interesar. No. Nuestro deber es informar todos, ¿sí? Todos, e incluso decir, mira, este método anticonceptivo es ahora no está disponible pero la persona tiene que saber todos los métodos, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Esto es la eficacia que lo vamos a ir repitiendo, ¿sí? Me interesa que tengamos algunos conceptos, ¿sí? El porcentaje de mujeres o personas con capacidad de gestar que tienen un embarazo no intencional durante el primer año, ¿sí? Nos va a servir para evaluar la eficacia de ese método, ¿sí? Ya sea con el uso típico, es decir, la persona lo usa, ¿sí? Ahí a ver cuántos porcentaje de mujeres en un año, en el primer año, tuvieron un embarazo, y cuántas personas tuvieron un embarazo durante el primer año de uso usándolo de manera perfecta, ¿sí? Fíjense que el que mayor efectividad tiene, y que ahí está marcado, es el implante subdérmico con un uso perfecto y que en realidad el uso
no depende de la propia usuario, sino que, bueno, es más del propio método. Y también fíjense en la última columna, el porcentaje de personas que continúan el uso del método al año. Y ahí vemos una característica muy importante de lo que son los métodos de larga duración, ¿sí? Que no dependen tanto de los usuarias que los utilizan, y eso proporciona una aceptación y un porcentaje alto de continuación del método al año. Tenemos estas categorías, ¿sí? La categoría A, B y C, que nos dicen qué prácticas debemos hacer antes de ofrecer de comenzar tal o cual método anticonceptivo, ¿sí? Vamos desde la A, ¿sí? Que sí o sí debemos realizar eso antes de dar el método anticonceptivo, hasta la categoría C, que no hay que realizarlo, ¿sí? Porque está demostrado que no hace nada o que incluso pone barreras, suma limitantes al acceso. En ese sentido, me interesa que veamos la consejería, ¿sí? Que es la última que está en la tabla, está en todos los métodos anticonceptivos, ¿sí? Es algo que debemos hacer al ofrecer todos los métodos, ¿sí? Para comenzar un método tiene que haber una consejería previa, sí o sí. La primera es el examen ginecológico, que solamente estaría indicado, ¿sí? En la colocación de los dispositivos intrauterinos. Y fíjense que el otro es la presión arterial, que ya no se clasifica como A, que sí o sí hay que hacerlo en todos, ¿sí? En todas las situaciones, sino que en aquellas situaciones sabemos que vamos a dar métodos hormonales, se debería realizar, siempre y cuando esto no suponga una barrera para el acceso al método anticonceptivo, ¿sí? A veces puede ser que no sea posible, ¿sí? La toma de TA. Bueno, se va a priorizar el acceso al método anticonceptivo. Siempre para dar un método anticonceptivo vamos a descartar un embarazo, ¿sí? Me parecía interesante esto que marquemos que generalmente utilizamos la menstruación, ¿sí? Para descartar un embarazo, ¿sí? Pero no tiene que ser la menstruación nuestro parámetro, ¿sí? Porque puede pasar en un servicio que no, y lo he escuchado, ¿sí? He trabajado en equipos que en algún momento se ha dicho esto, ¿no? No, volvé cuando estés menstruando, así sabemos que no estás embarazada, ¿sí? Eso es una barrera enorme en el acceso y ponemos en riesgo a esa persona que está solicitando el método anticonceptivo. Tenemos un montón de formas, y ahí las tienen detalladas, ¿sí? Para saber que una persona no está embarazada o que no nos genere dudas que hay un embarazo, ¿sí? Pero bueno, esto es más que nada para que quede ese concepto, tenemos que asegurarnos de que no haya un embarazo. Otra cosa, el uso del test de embarazo, ¿sí? En muestra de orina tenemos acceso en el primer nivel de atención, sobre todo a los test de embarazo, en todos los niveles, pero bueno, en el primer nivel de atención tenemos. No se recomienda realizarlo antes, ¿sí? De la primer falta, ¿sí? Del día que debería venir la menstruación, el día antes, hasta ahí, recién ahí podemos empezar a hacer el test de orina, ¿sí? Si no, nos puede dar un falso negativo. Recuerden que requiere una retención urinaria de por lo menos 3 horas. La prueba positiva, así sean 2 rayitas y la segunda esté borrada, se vea penitas, es positiva, no necesita confirmación mediante prueba de sangre. Optimicemos los recursos. Si dio positivo, es positivo. Y tengan en cuenta también las situaciones de IVE, ILE, de aborto, que no tenemos que pedir test de embarazos hasta dentro de mínimo 6 semanas, puede tardar en normalizarse y puede seguir dando positivo, ¿sí? Y eso también tenemos que aclararlo, ya lo vamos a ver en IVE, ILE, porque hay personas que por miedo se quedan dudando y se realizan un test y se asustan porque les da positivo, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta esto.
Bien, hasta acá alguna pregunta, algo que haya quedado que quieran profundizar. Si no, 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 por lo menos yo perfecto. Por ahí me surgen en el servicio que gente que por ahí corta el método anticonceptivos y después vuelve porque quieren retomarlo y por ahí siempre tratamos de consultar, que haga una consulta con el ginecólogo porque por ahí a nosotros le preguntamos, obviamente, como vos decías recién, por ahí uno se guía mucho con el periodo menstrual, ujú, pero bueno, viste, nosotros por ahí tenemos ese miedo de que por ahí esté embarazada y nosotros es darle algún método anticonceptivo, como comúnmente lo que son los que por ahí tenemos más a mano, por ahí son las pastillas, pero siempre por ahí tratamos de que se haga su control con el ginecológico para que justamente tenga esa opción, esa gran gama de otros métodos anticonceptivos que no sea solo la pastilla. bien, bien, Noelia. Sí, esto es muy importante, es algo que suele suceder frecuentemente y tenemos que entender que lo más importante en esas situaciones es asegurar un método anticonceptivo, ¿sí? Porque sabemos que, salvo que coloquemos un DIU, digamos, y haya un embarazo, ahí sí podría traer problemas, pero después el resto de los métodos anticonceptivos no van a, si hay un embarazo, no va a traer... no va a ocurrir, no va a tener ninguna consecuencia en ese embarazo, ¿sí? Y sí podemos estar dejando a alguien sin anticoncepción. Y eso sí puede ser grave porque, bueno, puede haber un embarazo no intencional, ¿sí? Tal vez la referencia, ¿sí? Para descartar embarazo no, se puede hacer igual y dar el método anticonceptivo. ¿Sí? Es una sugerencia. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, bueno, continuamos con los criterios de elegibilidad, que lo vamos a ver bien rápido. Hay criterios que la Organización Mundial de la Salud ha establecido, ¿sí? En grandes grupos, ¿sí? De afecciones, de patologías, y nos va diciendo, bueno, este método está indicado o no en esta persona o está totalmente desaconsejado, ¿sí? Nos guían la práctica clínica, después habrá que analizar, acompañar cada situación particular, ¿sí? Es una guía, ¿sí? Que sirve muchísimo y ahora les voy a compartir una herramienta. Fíjense que las categorías para los criterios de elegibilidad son 4 y que va desde una condición en la que está totalmente permitido y aconsejado el uso de ese método, hasta el punto 4, en donde hay ese método anticonceptivo en esa persona genera un riesgo, ¿sí? Inadmisible, ¿sí? Y que no estaría totalmente desaconsejado para esa persona. Después habrá que evaluarlo, ¿sí? Por eso las categorías 3 y 4 se recomienda no usar el método, se evaluará, y el 1 y 2 sí usar el método. No sé si lo conocen, pero ese es el disco. Eso es para armar el disco, ¿sí? Nosotros les vamos a compartir y les vamos a dejar el recurso para que lo tengan. Eso se puede imprimir y lo pueden hacer al disco. Y si no, un recurso también teniendo accesibilidad a una red, les voy a compartir. En un segundo. Hay un disco que es interactivo en ese enlace. Acá. Fíjense, yo estoy en una página, ¿sí? Y que me puedo ir fijando la situación clínica de esa persona. Fíjense ahí si hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, dolor de cabeza, bueno, y uno puede ir girando la rueda, ¿sí? Y ahí les va tirando el numerito dependiendo el método anticonceptivo. Dice anticonceptivos hormonales combinados. Factores de riesgo múltiple para cardiopatía. Bueno, dice grado 3, 4, habrá que evaluarlo, ¿sí? Pero bueno, eso pueden ir fijándose cada situación, y pueden ir, les va tirando el criterio de elegibilidad. Federico, perdón, te consulto, ¿esto después lo van a mandar por mail para poder tenerlo? Sí, sí, les vamos a compartir un drive donde están todos estos recursos, ¿sí? Pero este está en la web, les vamos a pasar este enlace, ¿sí? Bien.
Eso en relación a los criterios de elegibilidad. Volvamos a la presentación. Bien, métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Por qué son tan importantes? Algo ya dijimos, pero permiten prevenir un embarazo durante un periodo prolongado, ¿sí? Sin requerir la intervención de la persona, ¿sí? La persona lo tiene colocado, está funcionando y no tenemos en cuenta si se olvidó la medicación, si no la tomó, si se retrasó en la colocación del inyectable. Bueno, acá no entra en juego eso, está el método anticonceptivo colocado y está funcionando. Por eso los dispositivos intrauterinos, tanto el de cobre como el SIU, y los implantes entran en esta categoría. Son los de mayor efectividad anticonceptiva. Requieren generalmente pocas consultas al sistema de salud en relación al resto de los métodos. Y su reversibilidad es inmediata. Retiramos el método y la persona regresa a la fertilidad rápidamente. ¿Sí? Estas son las ventajas de los LARC. Retomo este cuadrito para comenzar a hablar específicamente de algunos métodos. ¿Alguna pregunta hasta acá de elegibilidad y de los LARC? Fue muy básico lo de los LARC, ahora vamos a profundizarlo, ¿no? Bueno, vamos bien entonces. Métodos de barrera. Revisamos nuevamente la eficacia. Los métodos de barrera están acá primeros, ¿sí? Fíjense que los porcentajes, tanto con uso típico y perfecto, bueno, tienen un porcentaje más alto en relación a los otros métodos, ¿sí? Fíjense, con un uso perfecto, el vaginal y el peniano tienen un 5% de mujeres o personas con capacidad de gestar que tienen un embarazo usándolo perfectamente en un año. En comparación con los otros, fíjense que los otros tienen menos de 1, ¿sí? Y el implante es 0.05. ¿Quiere decir que no tenemos que recomendar el preservativo? No, lo vamos a recomendar igual, sabiendo esto, ¿no? Dando esta información y evaluando todas las opciones que tienen las personas y también la combinación de métodos y lo de la protección contra las infecciones. Métodos de barrera prácticamente no tienen contraindicaciones, pueden ser utilizados por la mayoría de las personas y en cualquier momento de la vida. Requieren un uso correcto para su mayor efectividad. Y esto está vinculado a que tiene que haber una motivación importante para su uso, ¿sí? Y esto es nuestro trabajo también como equipos de salud, constantemente estar motivando a la población para su uso, ¿sí? Creo que por los números también y el incremento de las infecciones de transmisión sexual han decaído el uso durante los últimos años y eso nos compromete como Estado y como integrante de los equipos de salud en fortalecer estas recomendaciones. Habrá que evaluar si la persona tiene alguna discapacidad, sobre todo motora, ¿sí? Evaluar estrategias para hacer el uso. Y bueno, son los únicos que protegen contra las infecciones, ¿sí? Junto con el campo de látex. El preservativo peniano lo vamos a pasar muy rápido, ¿sí? Pero acá me gustaría por ahí, en esto más que nada, las recomendaciones para la consejería, tener en cuenta esto de que no siempre es posible negociarlo, esto habrá que evaluarlo en los vínculos de esas personas, a ver las posibilidades de negociarlo. Piensen, por ejemplo, personas trabajadoras sexuales, ¿sí? Y cómo pueden negociar el uso del preservativo en esos vínculos, ¿sí? Habrá que trabajar conjuntamente con esa población. Brindar información sobre el uso correcto de lubricantes, los lubricantes a base de agua, ¿sí? No siempre hay que utilizar el lenguaje y hacerlo más cercano a la población, ¿no? Esto no se usa aceite, no se usa ninguna otra crema para manos, no se usa manteca, nada, ¿sí? Se usa lubricantes a base de agua porque pueden dañar el preservativo. Tener en cuenta estos conceptos de pareja estable no es lo mismo que sexo seguro, ¿sí? Eso tenemos que trabajarlo.
enfatizar el uso, esto del doble método, el preservativo, con otro método. No dar nunca por sentado que es el método más fácil de usar, entonces todo el mundo sabe cómo hacerlo. En todas las capacitaciones en donde trabajo en realidad en todos los talleres, ¿sí? Que trabajo con la comunidad hablando de preservativos, siempre la gran mayoría desconocía algún paso, alguna cosa para usarlo. Entonces, no obviemos eso. No todo el mundo sabe cómo usarlo. Aprovechemos esa instancia también para hablar de anticoncepción hormonal de emergencia y también trabajar al interior del equipo las representaciones que tenemos en relación al preservativo, los prejuicios, a quién sí le damos, a quién no, a quién le damos más, a quién no, a dónde ponemos los preservativos, si dejamos que saquen uno, que saquen dos en el lugar. Bueno, eso son cuestiones para seguir trabajando. Preservativo vaginal también... Hola, soy... Por ahí me interesa, más que algunos datos puntuales, que conozcan cómo se usa, ¿sí? Porque no sé si todo el mundo lo ha visto. Veamos un pequeño videito muy cortito. Hola, soy Nati y hoy te voy a contar cómo se coloca el preservativo vaginal. Es muy importante usarlo en todas las prácticas sexuales con penetración porque previene el VIH y otras ITS. También evita embarazos. Primero, fíjate la fecha de vencimiento. Revisa que el envase no esté roto o dañado. Antes de abrirlo, con las manos limpias, frota el paquete para esparcir el lubricante en el interior. Ahora sí, abrirlo desde la flecha que está en el borde. No se recomienda usar tijeras ni los dientes. Saca el preservativo. Para colocar el preservativo vaginal, encontrá una postura que te resulte cómoda. Ahora te vamos a mostrar cómo introducirlo en la vagina. Agarra el anillo interior entre el pulgar y el índice. Apretalo por los lados para que se junten y formen una punta. Con la otra mano, separa los labios externos de la vulva. Usa la punta formada para empujar el preservativo vaginal dentro de la vagina. Desliza el dedo índice o mayor para adentro, empujando el anillo interior hasta donde sea posible. Chequea que el preservativo se ajuste a la pared de la vagina sin retorcerse. Ten en cuenta que es necesario sujetarlo desde el anillo exterior al inicio de la penetración. Para retirar el preservativo vaginal, agarra el anillo exterior y gíralo para extraerlo. Vivir una sexualidad libre y autónoma es tu derecho. Para acceder a este método podés consultar en tu programa local de VIH o de salud sexual. Si tenés dudas o preguntas, podés llamar a las líneas gratuitas del Ministerio de Salud 0800-333-3444 VIH e ITS 0800-222-3444 Salud Sexual. Bien, ¿conocían? Hola, soy Nati y hoy te voy a contar cómo... ¿Lo habían visto? Tal vez sí, tal vez algunos Sí, no. ¿Sí? yo lo busqué porque justo estamos formando una consejería en el SAMCO y bueno, justo estábamos en el sector de enfermería, nos tocó el tema del método anticonceptivo y estuve buscando. Lo que no encontré nada fue sobre el campo de látex, Bien. eso sí. Ahí justo sigue eso, mira. El campo de látex, sí, hay algunos videos de Nación, creo que lo puse ahora. Los campos de látex también son protectores, se llaman protectores bucales o barrera de látex, se pueden hacer con el preservativo, ¿sí? Cuando se tira el preservativo, se le saca el arito y lo podemos usar. Fíjense, ahí están las fotos, para posicionar en una vulva, para posicionar en la región anal, o para el frote vulva-vulva, ¿sí? Esto es importante para que podamos pensar también cómo, a ver, este método no es 100%, no está probado 100% que nos proteja de las infecciones, pero sí es el único método que disponemos para esas prácticas, ¿sí? Que son prácticas contrahegemónicas, que la ciencia no se ha dedicado mucho a estudiar cómo protegernos, ¿sí? Incluso
población, ¿sí? Ha empezado a crear dispositivos, ¿sí? Para utilizar este campo de látex de una manera más segura y más cómoda, ¿sí? Han creado como arnés, ¿sí? Que sostienen este látex, ¿sí? Para el frote entre vulvas. Bueno, esto es interesante para que podamos pensar eso, ¿no? Y ahí lo vemos cómo lo hace. Hola, soy Tadeo y hoy les vengo a contar qué es un campo de látex. ¿Qué? Es un campo de látex que sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual en el sexo oral practicado en la vagina o en el ano y también en la frotación vulva con vulva. ¿Empezamos? Primero, abrir el envoltorio y desenrollar el preservativo. Luego, sácale el borde inferior con los pulgares. Luego lo cortamos a lo largo. Lo abrimos y lo extendemos sobre la vagina o el ano para formar el campo de látex. Ahora, ¿dónde pueden conseguir el preservativo para armar el campo de látex? Gratuitamente en centros de salud o hospitales, en las farmacias, lo cubre la obra social o prepaga, y en kioscos o supermercados. Con quien quieras y como quieras, pero siempre con preservativo, y que toda relación sexual sea consentida. ¡Chao! Usalo siempre. Bien. Hola, soy Tadeo y hoy les vengo. Hola, soy Tadeo y hoy les vengo. Ya lo paso. Bien. Ahí, bueno, ese video de Nación, digamos, incluso se puede utilizar en las consejerías, se puede utilizar como material de difusión, así que bueno, es fácil de comprender. Bien, vamos a los métodos hormonales, ¿sí? Métodos hormonales, volvemos a ver con el uso perfecto, la efectividad, tenemos acá, bueno, acá empiezan, ¿sí? Fíjense que están por debajo de un 1%, ¿sí? Una mujer cada 100 o persona con capacidad de gestar, que tiene un embarazo durante el uso en un año, ¿sí? Fíjense que es menos de una persona, ¿sí? Están todos acá. Incluso algunos son muy cercanos, ¿sí? Fíjense en el implante, por ejemplo, en comparación con la ligadura tubaria, con la vasectomía, ¿sí? Tiene un porcentaje muy elevado de efectividad. Bien, hormonales. Podemos dividirlo en grandes rasgos, ¿sí? En combinados, ¿sí? Que van a tener algún componente de estrógeno y progestágeno, y solo progestágeno. Vamos a ver ahora los combinados, ¿sí? Fíjense en que los combinados pueden ser pastillas, pueden ser inyectables, pueden venir como anillos, pueden venir los parches, ¿sí? Vamos a centrarnos principalmente ahora en los que son los orales y los inyectables. Su principal mecanismo de acción son anovulatorios. Se utilizan también o proporcionan un beneficio extra, esto en el sentido de disminuir el sangrado y el dolor asociado a la menstruación. Están contraindicados, ¿sí? Los combinados en personas que no pueden recibir estrógenos, ¿sí? Que después lo verán con detenimiento, verán el disco de elegibilidad, ¿sí? Y por qué no puede usarse. Cuando se suspenden, se recupera rápidamente la fertilidad y, por supuesto, no protegen contra las infecciones. Los anticonceptivos orales, ¿sí? Son un método de corta duración, es decir, que se pueden suspender en cualquier momento. Generalmente tenemos con estrógeno y progesterona a baja dosis, es una toma diaria, ¿sí? Son altamente eficaces y cuanto más correcto se tome, mayor la efectividad. Al comienzo, sobre todo durante los primeros 3 meses que se toman los anticonceptivos, puede haber ciertas irregularidades en el sangrado hasta que las hormonas se acomodan, el cuerpo se acomoda. Se puede dar más de un blister a la persona, ¿sí? Eso son cuestiones administrativas y organizativas de cada institución, pero se puede dar, ¿sí? Se puede dar más de un mes, ¿sí? La toma, ¿sí? Y no hacer que la persona venga todos los meses. Esas son estrategias que se dan, habrá que evaluarlas en cada contexto, pero bueno, se puede dar más de uno. Y se recomienda una consulta anual, ¿sí? Que puede incluir la toma de la presión arterial. Importante, generalmente pueden venir de 21 comprimidos
que son todos activos, todos tienen hormonas, o 28 comprimidos en donde hay 7 placebos, o hay 24 activos y 4 inactivos, ¿sí? Pero son esas las presentaciones. Se requieren 7 días de toma correcta de las pastillas para garantizar el efecto anticonceptivo anovulatorio, ¿sí? Va a depender esto en qué momento del ciclo de la persona se lo comienza, ¿sí? El método, porque tal vez podemos asegurarnos que desde el principio, digamos, ya está ya está protegida la persona, ¿sí? O porque tuvo un aborto el día anterior, o porque sabemos, digamos, efectivamente que es el primer día de la menstruación, por ejemplo, bueno, sabemos que está cubierta la persona, pero para que hagan efecto son 7 días. Después esto tienen que ver en detenimiento, las guías dicen, ¿sí? Cada situación de la persona y cuándo los inicias y si necesita un método de cuidado más, ¿sí? Hasta que haga efecto. Eso lo pueden ver bien en la guía. Tenemos que sentarnos, dar tiempo para explicar cómo se toma, qué puede pasar, cuáles son los efectos. Bueno, las pastillas a veces es el método que más entregamos y que a veces menos tiempo le dedicamos. Y creemos que las personas lo van a saber tomar y no es así. Hay mucha información respecto a las pastillas y que tenemos que asegurarnos que la persona lo comprenda y que si tiene dudas pueda acercarse a preguntar y esa duda sea respondida rápidamente. Hablar de los olvidos, qué pasa si tiene vómitos, si tiene diarrea, si hay interacciones con otra medicación. Y siempre también hablemos de anticoncepción hormonal de emergencia. ¿Sí? Incluso podemos dar junto a las anticonceptivas también un blister de anticoncepción hormonal de emergencia, por si hay algún olvido y haya tenido una situación de riesgo esta persona. Bueno, lo que decíamos hoy de la irregularidad del sangrado y es que siempre tenga la posibilidad de consultar. Hay beneficios secundarios en la toma de anticonceptivos orales, hay veces que los damos en relación a si la persona tiene quistes ováricos, tiene dolores, una dismenorrea, un dolor menstrual muy fuerte, si tiene sangrados abundantes o situaciones que favorecen sangrados, menstruaciones abundantes, ¿sí? Puede ser la endometriosis, bueno. Mejora el acné generalmente, ¿sí? Los combinados, mejora los síntomas del ovario poliquístico, bueno, esas son situaciones particulares que después se ven en la clínica particular, digamos, ¿no? Más específico. Otro método combinado, dijimos, teníamos las pastillas, tenemos también los inyectables combinados, ¿sí? Que también son de corta duración, son muy efectivos, se aplican una vez al mes de manera intramuscular y puede, ¿sí? Colocarse 7 días antes o 7 días después, ¿sí? De la colocación, manteniendo su efecto. También, al igual que las pastillas, se pueden dar más de una ampolla, ¿sí? Y que la persona tenga. En ese caso, habrá que decirle que la mantenga a temperatura ambiente. Los controles, bueno, lo mismo de las infecciones que ya lo dijimos para las pastillas. Es anovulatorio, es mensual, también es combinado, ya dijimos lo de los días. Puede haber un sangrado, ¿sí? A los 15 a 20 días posteriores a la aplicación del inyectable. Puede ser que no esté, puede ser que sea más corto, no nos va a cambiar la menstruación para cuándo se tiene que colocar el próximo inyectable, ¿sí? Que es al mes, ¿sí? Que puede ser 7 días antes o 7 días después. Y ahí les dejo recomendaciones, eso después se lo vamos a compartir, para la colocación. Esto, remarcar nomás, esto de que no hay que apretar el sitio de donde inyectemos la medicación y hay que aplicar todo el contenido de la ampolla, ¿sí? Lo mismo al paciente, habrá que informarle esto también, ¿no? Que no se presione, ¿sí? Que no se masajee la zona de colocación. Vamos a los métodos hormonales que tienen solo progestágenos, ¿sí? Ahí van a ver que divide a la anticoncepción hormonal de emergencia. Hoy no vamos a hablar de eso, lo vamos a dejar para otro encuentro. Y de los anticonceptivos hormonales solo de progestágenos de uso habitual, ¿sí?
Oral, tenemos lo que son de levonorgestrel. Puede ser también oral de desorgestrel. La diferencia entre estos dos, ¿sí? Si bien son ambos progestágenos, uno es anovulatorio, que es el desorgestrel, y el levonorgestrel solo altera el moco cervical, ¿sí? Y lo vamos a utilizar en lo que es en la lactancia, ¿sí? Ahora lo hablamos. Y también el inyectable trimestral y los implantes. Sumamos a este grupo el SIU, ¿sí? El DIU con hormonas. Pueden utilizarse durante la lactancia, no alteran la leche, pueden ocasionar cambios en el sangrado. Pueden ser usados, esto es importantísimo, en aquellas personas que tienen contraindicación a los combinados, ¿sí? Porque no pueden recibir estrógenos, bueno, pueden recibir estos que son de solo progestágenos. Entonces, acá tenemos pastillas. Dijimos que teníamos uno que es anovulatorio, ¿sí? Que es el desogestrel, y otro es no anovulatorio, que va a cambiar el moco, ¿sí? Que es la mini píldora o la pastilla del levonorgestrel. Son de corta duración porque uno lo puede dejar y retoma la fertilidad. Bueno, acá decimos que no, que los comprimidos, ¿sí? De mini píldora, ¿sí? Que tiene el levonorgestrel, lo vamos a asociar, lo solemos asociar al método de lactancia y amenorrea, ¿sí? Que no tiene que haber pasado más de 6 meses, tiene que ser lactancia exclusiva, no tiene que haber vuelto la menstruación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la eficacia cae muchísimo, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? Si pasan más de 3 horas que uno se olvidó de tomarlo, cae muchísimo la efectividad, ¿sí? Porque dijimos que alteraba el moco nomás cervical. Y la lactancia acá va a estar apoyando, ¿sí? Esa efectividad, va a estar aumentando la efectividad. Por eso generalmente los damos combinados. Y cuando ya no hay una lactancia exclusiva, generalmente se aconseja el desorgestrel. De todas maneras, se puede utilizar también la mini píldora por fuera. Eso uno lo informa, lo dice, pero si la persona tiene una alta adherencia, digamos, y siempre lo va a tomar al mismo horario, bueno, pues tiene que saber que si no hay una lactancia exclusiva, baja un poquito la efectividad, pero será decisión de la persona también, ¿sí? Tenemos que darle toda la información. Bueno, también va a ser importante esto. Las dos diferencias entre estas pastillas es que el inicio de la mini píldora, ¿sí? Uno la empieza a tomar y en 48 horas ya empieza a hacer efecto, ¿sí? En cambio, la del desogestrel tarda 7 días, es igual que las combinadas, ¿sí? El margen de seguridad, si uno se olvida un comprimido, en la mini píldora, que altera solo el moco cervical, es más pequeño, ¿sí? Si pasaron 3 horas del olvido, ya baja muchísimo la efectividad. En cambio, en la del desorgestrel, hasta 12 horas. Y se toman todos los días, no hay descansos. Otra opción que tenemos de solo progestágenos es el inyectable trimestral, la medroxiprogesterona, que suele estar en faltante en todo el subsector de salud generalmente, pero bueno, cuando está disponible es un método que tiene una alta eficacia, se coloca cada 3 meses, se puede adelantar 2 semanas antes de la fecha de colocación o hasta retrasarse 4 semanas y sigue manteniendo el efecto anticonceptivo, ¿sí? No afecta la lactancia, dijimos. Puede alterar el sangrado. Bueno. ¿Qué tenemos en cuenta sobre el trimestral? Actúa por anovulación. Este sí, una vez que se suspende, es uno de los pocos que demora en el restablecimiento de la fertilidad. Y este dato es muy particular de este método específico. Nada, es una inyección intramuscular y como decía, se puede colocar 2 semanas antes o hasta 4 semanas después de la fecha que debía colocarse y mantiene su eficacia. Estas son las mismas recomendaciones que dijimos hoy para el inyectable combinado. Y bien, llegamos a los implantes, ¿sí? Los implantes, ¿alguna duda hasta acá? Porque fueron muchos y...
Bueno, si no, seguimos y retomamos a lo último, ¿sí? Para que podamos llegar a ver todos estos métodos. Los implantes subdérmicos, ¿sí? Acá me voy a detener un poquito más, ¿sí? Porque como dijimos, es el método más efectivo, ¿sí? Y es un método de larga duración, y ya dijimos cuáles son los beneficios de estos métodos, ¿no? Es un pequeño cilindro, una cápsula, ¿sí? Yo siempre digo que es como el gomín de la bicicleta, ¿sí? No toda la gente ahora, los más jóvenes no saben qué son los gomines, pero bueno. Son como los gomines, son muy alta su efectividad. No, una vez que se colocan, no requiere muchas acciones de la persona, ni requiere muchas visitas de controles. Pueden ser utilizados en quienes tienen contraindicados los estrógenos. Pueden traer alteraciones en la menstruación, es lo más frecuente, ahora lo vamos a ver. No protege contra infecciones. Implantes tenemos dos tipos, ¿sí? Por un lado, el famoso Implanon, que en realidad son los implantes de etonorgestrel, que fue el primero que tuvimos, ¿sí? Y tenemos el de levonorgestrel, ¿sí? Que la marca suele ser Hadel, pero bueno, tenemos esas dos diferencias. Que lo que cambia generalmente es el tiempo, sí que se puede utilizar, pero no tiene mucha más diferencia. Y por supuesto la colocación, que eso lo vamos a ver específicamente en el próximo encuentro presencial, que es más de taller, ¿sí? En 2014 se incorporó el Implanon con una muy buena aceptación. Fíjense en que es una varillita, viene en un aplicador estéril precargado, es de un solo uso, es descartable y se descarta junto al material con las agujas, ¿sí? No se tira en un tacho común porque la aguja está dentro. Es radiopaco, esto nos va a servir para buscarlo si migra, ¿sí? Acuérdense en eso, es radiopaco. Es efectivo por 3 años, según un estudio muy reciente puede ser efectivo durante 5 años, ¿sí? Pero bueno, por ahora lo tenemos por 3 años. En la pandemia se han hecho algunas excepciones, digamos, porque bueno, la efectividad persiste más allá de los 3 años. Como regla general, efectivo por 3 años. Fíjense cómo es la varilla. Y acá tenemos el de 2 varillas, así que es de levonorgestrel. Son 2 varillas que tienen 75 miligramos de levonorgestrel cada uno. Viene con un aplicador estéril. Lo vamos a ver bien después cuando hagamos el taller de colocación. Periodo máximo de 4 años. Los efectos dijimos que inhiben la ovulación, también alteran el endometrio, la capa interna del útero, ¿sí? Y cambia la viscosidad del moco cervical para que los espermatozoides no asciendan por el cuello del útero y el útero, ¿sí? Esos son los cambios específicos. Esto no. Esto, eficacia en obesidad, ¿sí? En el de una varilla, el de etonorgestrel, no se puede considerar, se podría considerar, ¿sí? En obesidad, ¿sí? de grado 3, podría ser conveniente reemplazarlo antes de tiempo, pero en realidad no hay una indicación precisa, ¿sí? Por regla general no se hace, ¿sí? Ahora, el levonorgestrel sí hay estudios, ¿sí? Que en más de 80 kilos puede disminuir su efectividad, por lo cual habría que considerar retirarlo antes de los... o sea, una vez con 4 años sabemos que sí o sí se reduce y que hay que cambiarlo, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a usar 4 años, ¿sí? Bien, ahí vemos la eficacia, dijimos que era muy alta, pero lo que más me importa de estos métodos, fíjense en el porcentaje de continuidad al año, ¿sí? La última columna es muy alta. Acá vemos la tasa de falla de los métodos anticonceptivos de larga duración, que es muy similar a la anticoncepción quirúrgica, lo que charlábamos hoy. Fíjense, fíjense que es bien bajita, igual que los métodos quirúrgicos, ¿sí? Comparen la tasa de falla con la del condón, ¿sí? Con el uso típico. Fíjense que es mucho más alta, ¿no? Cuando colocarlo, se colocan dentro de los 7 días del comienzo menstrual o en cualquier momento del ciclo y hay que usar una protección adicional por 7 días.
¿sí? Como regla general. Si esto no se lo acuerdan, en las guías está escrito bien, ¿sí? Siempre recomiendo que tengan la guía a mano. Bueno, esto no... se puede colocar después de un aborto, ¿sí? O en cualquier momento después del parto, ¿sí? Independientemente de la lactancia, ¿sí? Porque no afecta a la lactancia, ¿sí? Después veremos si es un cambio de método, ¿sí? Si pasamos al implante desde otro método, bueno, se evaluará cada situación particular. Eso está bien explicado en la guía. No quiero hacerle lío ahora. No se observó ninguna alteración sobre la calidad de leche, no hubo diferencia significativa en el crecimiento ni desarrollo de los lactantes, así que se puede utilizar sin problema. No afecta significativamente la masa ósea, la densidad mineral ósea, ¿sí? En ese estudio se ha demostrado, así que no se puede utilizar también sin problemas. Patrones de sangrado. Esto es lo más frecuente que producen los implantes y es muy importante que lo hablemos porque mejora la aceptación, ¿sí? De las personas que lo utilizan. Si nosotros no hablamos del sangrado, ante la primera alteración la persona se lo va a querer retirar. ¿Puede retirárselo? Sí, por supuesto, pero si hacemos una buena consejería, muy probablemente lo acepte mucho mejor. Los de una sola varilla de etonorgestrel es más probable que produzca un patrón de sangrado infrecuente, poquito sangrado, o que no haya sangrado, ¿sí? O que que tenga poquito o nada de sangrado. En cambio, los de 2 varillas suelen producir un sangrado irregular y un manchado generalmente durante los primeros 6 a 9 meses. De todas maneras, cada persona es muy singular y no podemos predecir mucho. Sí sabemos que cómo responda la persona al principio y probablemente nos va a hablar de cómo va a ser la evolución después, ¿sí? No, el patrón de los primeros meses nos habla de cómo probablemente siga la persona después. Esto no... esto es algo muy frecuente que nos suelen preguntar. ¿Cómo hacemos con estos sangrados? Mira, no, sigo sangrando, me menstruo muchas veces con el implante. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo más fácil y que tenemos a mano es el uso de ibuprofeno, ¿sí? El uso de anticonceptivos orales combinados, ¿sí? Por 2 a 3 meses. Después los retiramos y el patrón de sangrado se mantiene estable, vuelve a la normalidad, ¿sí? O se puede intentar con doxiciclina, con acitromicina en los casos más resistentes, bueno, y ahí tienen otras opciones. Generalmente con los anticonceptivos sí anda bien, pero tienen varias opciones. El implante ha disminuido, ¿sí? Notablemente los dolores, las molestias. Está congelado. Sí, se congeló. Esperemos un ratito, seguro que vuelve. Buenos días, mi nombre es Alejandra Rojas. Aprovecho la interrupción que tuvo Fede para recordarles el enlace para inscribirse. Lo estamos colocando acá en el chat y es el confirmatorio de la asistencia y después para el certificado es por gestión del conocimiento. Ahora nuevamente vamos a poner acá con Nati los 2 enlaces. Muchas gracias.
Hola, buen día. Soy Matías Estiva y formo parte del proyecto de dispositivos móviles. Recién me comuniqué con Federico, quería avisar que ya se está conectando, así que les pedimos un minutito más de paciencia y ya retoma. Me fui. Ahí volví, ahí volví. Lo peor es que seguía hablando solo. No sé hasta dónde me escucharon. Estábamos con los implantes subdérmicos. Bien. Con el patrón de sangrado. Ah, bien. O sea, hace bastante. Acá. Esto no se escuchó nada de los eventos adversos y de... No, ¿no? Oh, bueno. Entonces, No, Fede. hablé bastante solo entonces. Ahí lo retomo entonces. Bien, patrón de sangrado. Bien, hasta ahí llegamos. Que el patrón de sangrado, bueno, se puede predecir, ¿sí? En los primeros meses de sangrado, bueno, nos va a decir cómo va a evolucionar esa persona. Los de una sola varilla generalmente evolucionan con un sangrado infrecuente o ausencia del sangrado. Los de dos varillas tienen un sangrado más prolongado, irregular, durante los primeros 6 a 9 meses. ¿Sí? Es importante la asesoría, que informemos bien sobre esto del sangrado, va a facilitar la aceptación. Entonces, manejo del sangrado, funcionan muy bien los anticonceptivos orales combinados por 2 a 3 meses, después los retiramos y el patrón se normaliza. El ibuprofeno, eso por ahí son los más frecuentes y los más disponibles, ¿no? Después tenemos la doxy, la citromicina, pero bueno, eso habrá que evaluarlo en cada situación particular. En relación a la dismenorrea, el dolor menstrual, ¿sí? En aquellas personas que habían declarado en ese estudio, por ejemplo, que tenían dolores menstruales, más del 75% disminuyó o cedió el dolor. Solamente en muy poquito porcentaje empeoró, en un 5%. Esto hoy les contaba y lo explicaba muy bien, ahora lo voy a tratar de explicar nuevamente. Fíjense, en la primera columna, como evento adverso, ¿sí? Lo más frecuente fue la cefalea. Pero la cefalea no fue la causa más frecuente de discontinuación, ¿sí? La causa de más discontinuación fue el aumento de peso y la labilidad emocional. Entonces tenemos que tener en cuenta estos factores para poder hablarlo en la consejería. Generalmente el aumento de peso hay que evaluar varias cuestiones, no es que el implante me está causando, bueno, tal vez el implante y hay otras situaciones que tendremos que acompañar en esa persona. Acá lo mismo, la principal razón de dejar el anticonceptivo, ¿sí? Fueron los eventos adversos. Entonces, vuelvo a insistir en esto de la consejería. Las complicaciones en la inserción y el retiro son muy raras, lo más frecuente son hematomas, una ligera irritación local que generalmente desaparece a la semana. Es muy, muy raro la migración y es muy, muy raro que encima la migración sea hacia un vaso sanguíneo. Si no se palpa el implante, hay que localizarlo y retirarlo, se recomienda el retiro. Es importante que podamos ver, conocer, armar, si no están armados, los circuitos, ¿sí? Para retirar implantes profundos o que no encontramos, ¿sí? En algunos lugares es traumatología, en otros es cirugía, pero sí lo tiene que hacer alguien que maneje la anatomía bien de miembro superior. Tal vez este es un buen espacio para que puedan ir armando esos circuitos, porque después cuando llega la situación, la persona, tardamos más en darle una respuesta, ¿no? Pero piensen esta posibilidad y poder ir armando esos circuitos.
que incluso podemos ayudar a pensarlos también desde, en conjunto con la dirección, ¿no? Cuando no usar el implante, sabemos que está totalmente contraindicado ante un cáncer de mama actual. Después hay situaciones que por ahí te pueden desaconsejar, pero habrá que ver cada situación particular. Sabemos que el implante, como cualquiera de los otros métodos hormonales, no afectan el feto, el desarrollo fetal, es decir, si hay un embarazo no van a afectar. Por eso es más importante dar el método anticonceptivo, ¿sí? Que no va a haber ningún riesgo si ya hay un embarazo, que negar el acceso o retrasar el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿sí? El riesgo es mucho mayor. Las interacciones habrá que evaluar en cada situación particular. Los beneficios, ya hablamos un montón de esto. Métodos intrauterinos no vamos a profundizar, ¿sí? Porque los vamos a trabajar en el próximo encuentro, pero sepan que está el DIU de cobre y el DIU con hormonas, pero los vamos a ver después. En relación a los métodos quirúrgicos, acá vemos que la eficacia es muy alta, ¿sí? 0.5, 0.1, al año generalmente el 100% lo sigue manteniendo, ¿sí? Bueno, es la tasa de continuidad. Porque se hizo la cirugía y se va a mantener esa cirugía, ¿no? Por eso es alto. Son permanentes a través de cirugías muy sencillas. Se requiere ser mayor de edad. ¿Cuánto que edad? Mayor de 16 puede solicitarlo sin pedir ningún permiso a nadie, con el nuevo Código Civil y Comercial desde 2015, firmando el consentimiento informado, se puede realizar. Hay muchos problemas con el acceso, sobre todo por el tema de la edad, ¿sí? Es normal que escuchemos esto, no porque sos muy joven, no porque tenés un solo hijo o hija, no porque te vas a arrepentir. Hay un montón de otras decisiones que no se cuestionan tanto como la decisión de realizar una lisis. Tenemos que seguir trabajando internamente como equipos, digamos, porque esto es un derecho de las personas y aún sigue sucediendo esto de las barreras en el acceso. Hasta acá había hablado, sí, hoy. O sea que había avanzado bastante. Y no. Vasectomía. No solemos decir esterilización masculina y eso. Sabemos que hay otros cuerpos, otras identidades. Hablemos de vasectomía, ¿sí? Y les quiero mostrar. Siempre tengan, no vamos a verlo todo, pero sí me gustaría decirles que dispongan, ¿sí?, de materiales para poder mostrar algún videíto, algún esquema, con algún peluche, con algo, ¿sí?, sobre la práctica, ¿sí? Porque son prácticas que nos imaginamos cosas que no son en realidad, ¿sí? Tal vez este que les voy a mostrar no es el mejor, pero sí pensemos en los recursos, digamos, y tengamos y podamos mostrar, ¿sí? Ese es un pequeño esquema que, bueno, muestra, eso es con bisturí, ¿sí? Que muestra el conducto de frente, cómo lo saca y cómo hace el corte y la esterilización. Acá también muestra otra situación sin bisturí. Bueno, simplemente muestro esto para que tengamos estos recursos, los pensemos y los mostremos. Bien. Sigo compartiendo. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Sí, Federico, está bueno, como vos decís, siempre por ahí capaz que lo visual, por ahí no son una foto, pero los videos por ahí que son más explicativos. Sí. Nos va a pasar con una charla que tenemos que dar ahora para 7º grado y bueno, uno por ahí, uno lo habla, pero siempre por ahí los videos suelen ser mejor. Sí, por supuesto, sí, sobre todo cuando trabajamos con infancias, con adolescencias, lo visual, lo del taller, lo lúdico,
que les han comentado esto las compañeras el encuentro anterior, bueno, sumamente importante. Es un apoyo necesario, ¿sí? Bueno, la lisis tubaria, que por ahí la tenemos más aceitada, es una práctica más que acceden más, digamos, las personas antes que una vasectomía, pero aún así sigue habiendo muchas barreras, ¿sí? Y sobre todo morales, ¿sí? Esa es la cuestión. También, esto es lo mismo, sepan que pueden disponer Depositan los espermas y los bebés. Pero bueno, hay que disponer también de estos medios. Pasamos al siguiente. Bueno, brevemente, la estrategia de anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Ya una vez que vimos todos estos métodos, para ir terminando, esta estrategia, ¿sí?, habla de acceder a los métodos anticonceptivos después de un parto, una cesárea o un aborto, ¿sí? Y sobre todo ofreciendo y favoreciendo la colocación de los métodos de larga duración, ¿sí? No digo que vamos a tratar de convencer a las personas, sino que tenemos que explicar por qué en esa etapa son mejores los de larga duración en relación a esto de la efectividad, a la reversibilidad, a la necesidad de controles baja. Bien. Además, los eventos obstétricos son una oportunidad para realizar este tipo de intervenciones y que van a tener un fuerte impacto en la morbimortalidad materna e infantil. Tenemos que articular con los efectores de salud que realizan control de embarazo, ¿sí?, y atención del puerperio también, pero sobre todo con quienes realizan control de embarazo, porque esto se tiene que empezar a hablar antes, ¿sí?, antes del parto, ¿sí? En caso de lactancia también podemos hablar los beneficios que tienen los de larga duración en la lactancia, y generalmente en el post-aborto no hay contraindicación para el uso de ningún método. Vamos a ver que con la lactancia y en el posparto sí hay algunas limitaciones, pero ahí las vemos rápido. Bueno, aprovechar lo que es la lactancia como método anticonceptivo también, más allá de todos sus efectos beneficiosos. No, bueno, acá habla de la importancia esto de la lactancia exclusiva, ¿sí?, como método anticonceptivo y que pueda apoyar otras intervenciones que hagamos. Es una estrategia, ¿sí?, que en esta estrategia es importante sumar a todos los equipos que estén vinculados también al cuidado de bebé y a los vacunatorios, ¿sí?, porque nos sumamos, ¿sí?, los equipos nos sumamos y bueno, vamos a poder fortalecer la estrategia. Como ítems en la consejería del periparto, la conveniencia de espaciar los embarazos al menos 24 meses, ¿sí?, o de una situación post-aborto son 6 meses. La importancia de no discontinuar los métodos hormonales, ¿sí?, evaluar esto de lactancia y los métodos hormonales, dar la correcta información, proveer el método anticonceptivo en el caso de que elija alguno y hablar sobre los beneficios de los de larga duración. Esto no vamos a detenernos a ver, pero sepan que tiene indicaciones precisas cada método, ¿sí?, en el posparto, ¿sí? Fíjense que depende si hay lactancia o no, bueno, los hormonales, qué tipo de hormonales se van a dar, a partir de cuándo, ¿sí? Esto está muy bien explicado en la guía, tienen estos cuadritos, cualquier cosa lo volvemos a repasar y lo revemos en las capacitaciones presenciales. En cambio, en el post-aborto o post-IVE no hay ninguna contraindicación para empezar de manera rápida cualquier método. Incluso está demostrado que iniciar el método anticonceptivo, ¿sí?, con la indicación, ¿sí?, de la práctica de IVE, por ejemplo, eso facilita la adherencia y a largo plazo también, ¿no?, el mantenimiento en el método anticonceptivo, que si citamos a la persona después de la IVE o la ILE a que hablemos de método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es la instauración de un método anticonceptivo después de un evento obstétrico, como lo es el aborto o un posparto.
No, y esto es un cuadro que les voy a dejar, digamos, pero que están en las guías, que están comparados todos los métodos, e incluso también les vamos a compartir información, porque eso de trabajito lo había hecho la dirección provincial, que organiza esta capacitación, de cómo reemplazar un método anticonceptivo por otro. ¿Sí? Esta es de la guía de Nación, pero hay una de la dirección que les voy a dejar y compartir también. Y hasta acá hemos llegado con la parte expositiva. Y no tomé ni un sorbito de agua y no me quedé mudo. Bien. ¿Hay alguna pregunta, no sé si las compañeras quieren retomar alguna pregunta que haya quedado importante o que se haya repetido? Bien, ahí veo lo de las que quieren el Eso te íbamos a decir justo. Lo vamos a compartir, sí, porque bueno, ahora yo ya tengo armado el drive, digamos, con todos los materiales, ahora lo vamos a compartir con el resto del equipo de la dirección y bueno, a la brevedad lo vamos a estar compartiendo. No hay otra pregunta, Fede, al contrario, felicitaciones, que fuiste muy claro, todas cosas muy, muy buenas. Bien, bueno, es complejo hablar de tantos métodos, digamos, me imagino que es información que, bueno, que se empieza a mezclar, pero para eso sepan que también les vamos a estar compartiendo